Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 13 de enero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia, para que ustedes y yo entendamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, como dice por allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Y que alimentados de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, dice el Salmo 119, versículo 105, que alimentados de la palabra de Dios, ustedes y yo perseveremos en ella, demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcancemos y logremos llegar a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 14 al 20. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, les siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este momento aquí, para que juntos meditemos, reflexionemos, nos alimentemos de la palabra del Señor, para que recibamos el mensaje del Señor con humildad y con la gracia de Dios pongamos en práctica lo que de la palabra del Señor aprendemos, para que demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, para que ustedes y yo vivamos para darle la gloria a Dios, para hacer la voluntad de Dios, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 10. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle compartir, denle me gusta, para que esta plataforma recomiende el video a más personas, para que la palabra de Dios llegue a más personas, para que esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, llegue a más corazones. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 14 al 20. San Marcos
El evangelista San Marcos era secretario de San Pedro. San Pedro llegó a llamar a Marcos su hijo. Por allá en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13, Pedro le dice, estoy con mi hijo Marcos. No porque era su hijo carnal, sino él era bien cercano, él era su secretario, su hijo en la fe. Como San Pablo, por ejemplo, por allá San Pablo, en la carta a los Corintios, él llega a decir, por allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14, por allá, dice, no habéis tenido, yo soy vuestro Padre en la fe. Entonces, Padre en la fe es aquel quien engendra el mensaje de Dios, lo que ha escuchado, lo que ha visto en otra persona, en este caso San Pedro, que engendró ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo, lo que él vio, lo que él escuchó a San Marcos. Y luego San Marcos, parte de ese mensaje, él escribe. Y está el Evangelio de San Marcos, ¿ok? Entonces, en el Evangelio de hoy, en el versículo 14, Jesús inicia su predicación. ¿Cuán importante es la predicación? Por allá en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice la palabra de Dios que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. De manera que si ustedes y yo queremos tener más fe, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. La fe no es algo que viene como quien dice, yo deseo tener fe y de una hasta ahí la fe. No, eso es algo que se va consiguiendo poco a poco, que se va progresando poco a poco. Por allá en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice San Pablo que vuestra fe siga progresando, que vuestra fe siga creciendo. ¿Y cómo es que nuestra fe va creciendo? Al escuchar y alimentarnos de la palabra del Señor, al irnos enamorando de la palabra del Señor. Dice por ahí en el Salmo 119, versículo 72, prefiero la palabra de Dios antes que oro y plata. ¿Cómo les parece? En el versículo 14, San Marcos capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Juan fue entregado. Les recuerdo por qué fue entregado. Juan era un profeta. Juan era el mensajero de Dios. Por allá dice en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Juan era un profeta. ¿Cuál es el trabajo del profeta? Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 al 19. Anunciar la palabra de Dios y denunciar el pecado. Es lo que Juan venía haciendo. Aquí en el capítulo 1 de San Marcos, desde el versículo 1 en adelante, vemos que Juan venía, por ejemplo, vamos a leer el versículo 4. Dice, apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Juan venía proclamando un bautismo de conversión. Él venía proclamando que la gente se convierta, pero también reprendía el pecado. Juan reprendía a todo lo que estaba mal. Juan reprendía, por ejemplo, vamos a leer Mateo capítulo 3, un momento. Vamos a ver un momentico Mateo capítulo 3. Y vamos a ver cómo Juan también denuncia el pecado y de la manera como les hablaba. Vamos a ver Mateo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Ok, Mateo capítulo... Ok. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice, acudía entonces a él Jerusalén,
toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo, escuchen cómo predicaba Juan. La gente se muere si escucha a un sacerdote predicando de esta manera. La gente solo quiere que le calienten los oídos, pero cuando le dicen la verdad, ahí es donde son delicaditos, ¿no? A veces, ¿cuánto nosotros nos gusta nosotros ser groseros con los demás? Pero cuando alguien es grosero con nosotros, ahí nos hacemos los delicaditos de no decir nada. Imagínense que un sacerdote predicara de esta manera. Miren cómo decía Juan. Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión y no creáis que basta con decir en vuestro interior, tenemos por padre a Abraham. Porque os digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Si ven cómo le predicaba, raza de víboras, ¿creen que van a escapar del castigo de Dios solamente por creer en su interior que son hijos de Abraham? No, tienen que dar frutos dignos de conversión. Entonces, eso es lo que hace el profeta, es el trabajo del profeta. Anunciar la palabra de Dios, denunciar el pecado. Porque, y si el pecado no es denunciado, entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un pecado y no denunciamos, no hacemos cómplice de ese pecado. Santiago 4:17, el que sabe hacer el bien y no hace, comete pecado. Muy importante, muy importantísimo denunciar siempre el pecado. Quiero leer con ustedes Efesios capítulo 5, versículo del 11 en adelante. Vamos a ver cuán importante es, si conocemos de algún pecado, denunciarlo. ¿Qué sucede cuando se denuncia el pecado? Escuchen, dice: y no participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Denunciarlas. No podemos hacernos alcahuetes de un pecado, no. Y muchos se esconden detrás de la frasecita entre comillas, es que la palabra de Dios no se hizo para pelear. Déjale que viva como quiera. Si vive en fornicación, en adulterio, no importa. ¿Cómo que no importa? Así una persona viva mintiendo, robando, calumniando, chismoseando. Y no se puede eso dejar así. ¿Por qué? A mí mucho me han dicho, hermano, pero ¿por qué usted a mí me dice? ¿Quién le contó mi vida? Nada, yo le leo que dice la palabra de Dios y al que le toca, le toca. Como dice Jeremías 23:29, la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Al que le golpea, le golpea. Bendito sea Dios, que sea para la gloria de Dios, para que nos demos cuenta en el pecado en que andamos y nos convertamos todos, empezando desde yo. Todos somos pecadores. Romanos 3:23, todos pecamos. Muy importante. Entonces miren, ¿cómo se destruye a las obras de las tinieblas, al pecado? ¿Cómo? A ver, dice: y no participéis de las obras infractuosas de las tinieblas. No seamos cómplices del pecado. Si vemos a un hermano que comete pecado, que está en pecado, por amor a Dios, ayudémosle. Como dice 1 Timoteo 5:1, con paciencia, con dulzura, pero es necesario amonestarles, claro que sí. 1 Tesalonicenses capítulo 5, de versículo 12 al 15, lean. Hay que amonestar a las personas que viven en pecado, claro que sí, con la palabra de Dios, obviamente. Y no ser cómplices, no participar de su pecado. Y no participéis de las obras infractuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pues al ser denunciadas salen a la luz.
al ser denunciadas, salen a la luz. Y cuando salen a la luz, es más fácil, de corregirlas. Por ejemplo, nosotros podemos ser de las personas que nos gusta decir, aunque sean pequeñas mentiritas. Y muchos dicen, oh, mentirita piadosa. Mentira es mentira. Y el diablo es papá de los mentirosos. Juan 8:44. Él es padre de toda mentira. Pero cuando ustedes y yo veamos que mentir está mal, entonces vamos a dejar de mentir, o de robar, o de calumniar, o de chismosear, o de ser metiches y meternos donde no nos llaman. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11 dice que nos ocupemos de nosotros mismos. Pero hay cuantos metiches que ni con su vida pueden y van a querer, que es que entre comillas, aconsejar a los demás. Romanos 2:21. Tú que quieres instruir a los demás, instruite a ti primero. Muy bien. Entonces, Juan Bautista era un profeta y él había sido entregado, encarcelado por Herodes. ¿Qué sucedió? Pueden leer Mateo capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Herodes vivía con la mujer de su hermano Filipo, Herodías, y una vez, cuando era el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías hizo un baile que le gustó a Herodes y le dijo, te voy a dar lo que tú quieras. Entonces ella preguntó a la mamá, ¿qué le pido? Ella dijo, pide la cabeza a Juan el Bautista. Y Juan Bautista, que estaba en la cárcel, fueron y le decapitaron ahí, le trajeron la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja a Herodes. ¿Por qué él estaba en la cárcel y por qué sucedió todo eso? Porque él era obediente a Dios, anunciaba la palabra de Dios, denunciaba el pecado. Y eso tiene que ser. Así tiene que ser. Ese es un profeta. Por eso a veces cuando ustedes y yo queremos dedicarnos al Señor y aprender de su palabra y compartirla, siempre va a haber personas que se opongan. Siempre, siempre, siempre. Y eso está bien. Por allá en 1 Corintios 11:19 dice que tiene que haber este tipo de cosas para ver quiénes somos de virtud probada. Ahora es tan bonito cuando no hay persecuciones, cuando todos te escuchan y todos te dan la bienvenida. Pero cuando hay personas que no quieren escuchar, te calumnian sin saber, entonces ahí es donde a través de las tribulaciones Dios nos hace más fuertes. Por allá en 2 Corintios capítulo 12 del versículo 9 al 10 nos dice que Dios nos da tribulaciones para que ustedes y yo seamos más fuertes. Por allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice que Dios no nos da pruebas o tribulaciones fuera de lo que nosotros podamos sobrellevar. Entonces siempre hay que confiar en el Señor. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Confiadle al Señor, Él cuida de vosotros. El Señor cuida siempre de nosotros. Y en el camino del Señor siempre, siempre va a haber pruebas. Siracides capítulo 2 o Eclesiástico capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Y hijo, te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, soporta todo lo que te sobrevenga. Así como se purifica el oro a través del fuego, así purifica Dios a sus siervos a través de la humillación. Escuchen como dice el apóstol San Pedro en la primera carta de San Pedro capítulo 4. Primera carta de San Pedro capítulo 3, versículo del 13 en adelante. Dice, ¿y quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mas, aunque sufriráis a causa de la justicia, dichosos vosotros. No los tengáis ningún miedo ni os turbéis. Entonces, cuando ustedes y yo nos afanamos por ocuparnos de las cosas de Dios, ¿quién nos va a hacer daño? Mateo 6:33. Ocúpense del reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y dice el apóstol San Pedro, mas aunque sufrierais a causa de la justicia. ¿Recuerdan lo que decía por ahí en las bienaventuranzas? Mateo 5:3 en adelante. Bienaventurados los sedientos que tienen hambre y sed de justicia. De ellos es el reino de los cielos. Dice, mas aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos vosotros, no les tengáis miedo ni os turbéis,
no les tengáis miedo. Cuando el Señor nos da un encargo, siempre va acompañado de esta frase: no los tengáis miedo, no les tengáis miedo. Por allí en Ezequiel capítulo 2, Jeremías capítulo 1 del versículo 5 en adelante. El Señor, cuando da una misión, siempre dice: no tengan miedo. Y dice: no les tengáis miedo. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuestas a todo el que pida razón de vuestra esperanza. Por eso es necesario nutrirnos de la palabra de Dios siempre, para siempre dar respuesta a aquellos que nos pidan razón de nuestra esperanza. Eso se llama apologética. Conocer nuestra fe, amar nuestra fe, vivir nuestra fe, defender nuestra fe. Pero hacerlo con dulzura y respeto. Muy importante hacer siempre con dulzura, con respeto, pero siempre la justicia y la verdad por delante. Hacerlo con dulzura, con respeto. Mantened una buena conducta para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes os critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Pues más vale obedecer por obrar, pues más vale padecer por obrar el bien, si es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Más vale padecer por obrar el bien que por obrar el mal. Esto fue lo que sucedió con Juan el Bautista. Él, por serle fiel a Dios, dio su vida. También luego pasó esto con Esteban, por ahí en Hechos capítulo 7, y muchos más, que por amor a Jesucristo han dado su vida, pero nunca se han puesto al servicio del pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, el que peca es del diablo. Nunca se han puesto al servicio del diablo. Y ustedes y yo también tenemos que siempre elegir estar con Dios. No podemos estar a medias. A veces con Dios, a veces al servicio del pecado, a veces buscamos de Dios y somos esclavos del pecado. No, tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo, ayudados por la gracia de Dios, a través de la oración que le pedimos a Él, que con esa fuerza que Él nos da, para que ustedes y yo caminemos siempre en los caminos del Señor. Por ahí en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 15 al 16 dice: o frío o caliente, los tibios, los vomito. O sea, no podemos estar a medias. Muy importante. Entonces, eso es lo que Juan hacía. Por eso fue él entregado y luego decapitado. Versículo 15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. El reino de Dios está cerca. Quiere decir que Dios vendrá a juzgar con justo juicio según nuestras obras. Jeremías 17:10. Romanos capítulo 2, versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12. Nos dice que Dios nos va a juzgar según nuestras obras, según nuestro trabajo, según lo que hayamos hecho. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dios nos va a juzgar según nuestras obras. Por eso dice: arrepentidos y creed en la buena nueva. Entonces, cuando dice creed en la buena nueva, no significa que nosotros digamos: oh, yo creo en Jesús y ya estoy salvo. No. Recuerden que dice Santiago 2:19. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien, hasta el diablo cree y tiembla. Entonces, es importante de creer y obedecer. Por eso dijo Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Porque muchos decimos que amamos al Señor, y el Señor, 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 no nos gusta orar, no nos gusta ir a misa, no nos gusta participar de los sacramentos, y muchos dicen: es que yo amo a Dios a mi manera. ¿Y quién te dijo que al Señor hay que amarlo a manera de uno? Marcos capítulo
12 del versículo 29 al 30 dice, escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. ¿Dónde dice que hay que amar a Dios a nuestra manera? No, eso es una forma muy errada. Y si le amamos, tenemos que obedecerle. Romanos 1.5, os predicamos la obediencia de la fe. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 8, que el castigo de Dios viene para los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se dan cuenta que hay que obrar. Efesios 2.10, Dios dejó las buenas obras para que lo pusiéramos por obra, no las obras de la ley, son las obras del Antiguo Testamento, esas no, sino las buenas obras, las obras de misericordia. Y de hecho, por eso es que vamos a ser juzgados. Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46. En el juicio final, Dios nos va a juzgar según nuestras obras. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve desnudo, me vestiste. Y eso no se hace solamente teniendo fe, sino hay que obrar. Por eso Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 16 dice, hermanos, si viene un hermano a ustedes y está desnudo y otro que tiene hambre y ustedes le dicen, vayan, caliéntense y coman y no le dan lo necesario, ¿de qué sirve? La fe sin obras es una fe muerta. En Hebreos capítulo 5, versículo 9, escuchen cómo dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y aun siendo hijo por los padecimientos, aprendió la obediencia. A ver, ese era el versículo 8. Ahora vamos a leer el versículo 9. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Se dan cuenta? Otra cita les doy, 1 de Pedro 1.14. Como hijos obedientes. Tenemos que siempre obedecer al Señor. Dice el Señor, convertíos y creed en la buena nueva. Cuando ustedes y yo nos dejamos que la palabra de Dios nos ilumine, nos vamos a dar cuenta que está mal. Porque mientras no nos dejemos iluminar de la palabra de Dios, según nosotros hasta muchos pensamos que no tenemos pecado. Pero cuando vamos escudriñando la Sagrada Escritura, cuando la vamos leyendo, el Señor nos va hablando y nos damos cuenta en qué es lo que le estamos fallando, qué es lo que falta de mejorar en nuestra vida. Entonces podremos arrepentirnos y convertirnos, como dice allí en Hechos capítulo 3, versículo 19. Arrepiéntanse y conviértanse. Para que haya conversión, tiene primero que haber arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, tiene que haber la luz de la palabra de Dios para que nos haga ver en que le estamos fallando al Señor. Entonces, para que podamos arrepentirnos y convertirnos. La conversión el arrepentimiento tiene que venir seguido de la conversión. Porque si nos arrepentimos y no hay conversión, es lo mismo que nada. Es como por ejemplo, uno dice una mentira y sabe que mentir no es correcto. Le dice, oh, perdóname, te mentí. Bueno, y viene mañana y vuelve a decir, oh, perdóname, te mentí, I'm sorry. Y siempre es con el I'm sorry, con el perdón, pero no hay conversión. Porque si hubiera conversión, entonces hiciera su máximo esfuerzo por dejar de mentir o por dejar de hacer cualquier mal hábito, que es un vicio. Un vicio es hacer repetidamente un mal hábito. Entonces se dan cuenta, por eso es que es importantísimo. Muchos dicen, estoy arrepentido de haberte engañado, traicionado, arrepentido. Pero si sigue lo mismo, ¿dónde está la conversión? Que se ve el arrepentimiento por el fruto de la conversión. O si no, no es un arrepentimiento sincero, es un arrepentimiento de puro bla, 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 bla. Es como cuando nosotros decimos al Señor, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y tenemos odio contra alguien. Entonces, al Señor sí queremos que nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar. Se ve que no hay sinceridad. ¿Sí ven? El arrepentimiento tiene que ir seguido por la conversión para que sea un arrepentimiento de verdad. Muy importante. Entonces, luego vemos la vocación de los 4 primeros discípulos. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón,
cargando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Y al instante, dejando las redes, les siguieron. Y entonces Simón y su hermano Andrés estaban alargando las redes al escuchar la voz del Señor que llama a gente humilde, pescadores. No eran gente preparada, que eran unos grandes eh, que conocían bastante. Por eso Dios se revela siempre a los humildes. Cuando Jesús hace la oración al Padre, Señor, yo te alabo, te glorifico porque has revelado estas cosas a los humildes y sencillos. Dice por ahí en Mateo capítulo 11, versículo 25. Entonces, vemos como la actitud de ellos inmediatamente dejan todo y le siguen a Jesús. Y también vemos el ejemplo dice, caminando un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Entonces vemos cómo el seguir al Señor viene con un desprendimiento. No se puede no se puede servir a dos señores, dice el Mateo 6:24. No se puede estar con el Señor a medias. Tiene que venir con un desprendimiento, dejar lo que a mí más me llama la atención, lo que más me gusta, por amor a Cristo. Por eso dijo Jesús en Mateo 19:29, todo aquel que haya dejado hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, hijas, haciendas, recibirá en esta vida el 100 por 1 y en el mundo venidero la vida eterna. Y la palabra de Dios se cumple. No era solamente para ellos. Como dice Isaías 48, la palabra de Dios dura para siempre. También la palabra de Dios nos invita a que ustedes y yo busquemos cada día más del Señor, porque en esta vida estamos de pasajeros, nuestras ciudadanías del cielo, dice Filipenses capítulo 3, del versículo 20 al 21. Colosenses capítulo 3, del 1 en adelante, nos dice San Pablo que tenemos que buscar por los bienes celestiales, por las cosas de arriba, no las cosas de aquí abajo, de la tierra, porque todo aquí en la tierra tiene caducidad, todo se va a acabar, todo va a expirar, y lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Entonces, por eso, busquemos siempre de las cosas celestiales. Escuchemos cada día el llamado del Señor que nos hace para conocerle, para amarle, para vivir su evangelio, para transmitir su evangelio a nuestros seres queridos. Muy importante, mis amados hermanos y hermanas, que ustedes y yo veamos en la Virgen María un ejemplo a seguir. Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así tenemos que decirle siempre al Señor, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice ya en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.